compartirles. Bueno, voy a verificar que sí, ya empezamos. Listo, ya, ahora sí. Y entonces pues voy a compartir toda mi pantalla para que ustedes puedan observar todos los menús que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes en este momento pues están ahí ya casi, pero permítame que ya, listo, ustedes ya están visualizando ahí la hoja. Permítame acá el retorno, que listo, que ya lo ponga así en grande, pues para poder para ver específicamente lo que ustedes pues están observando en este momento. Bueno, en la sesión anterior nos habíamos quedado muy puntualmente en lo que era pues las funciones lógicas SID, sobre cómo, digamos, íbamos a organizar y cómo se organizaba pues estos condicionales. Adicional a ello pues empezamos a ver lo que fue el condicional, es el CI y bueno, en este caso el CO. Vamos a empezar pues a repasarlo en este sentido. Bueno, resulta entonces aquí vamos a mirar que el condicional sí, de lo que nosotros habíamos observado en general, pues voy a retomar un poquito qué era lo que nos iba a ayudar a nosotros. Bueno, aquí vamos a hacerlo. El condicional sí, y el sí iba a darnos la oportunidad a nosotros. Aquí estoy haciéndolo pues un poco más grande para que ustedes lo puedan observar al respecto. Va a permitirnos a nosotros poder entonces configurar ciertas celdas, como en este caso la J5, teniendo en cuenta pues ya el valor o el contenido de alguna celda. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si digo sí y entonces sí en esta celda, entonces aquí la prueba lógica que nos va a pedir la función sí, que nos va a pedir primero una prueba lógica, o sea, un valor que vamos a evaluar si es verdadero o falso para que nos dé un resultado. Entonces, la prueba lógica, o sea, la prueba, lo que nosotros vamos a lo que nos va a pedir a nosotros es si G5, en este caso el valor aquí que está en esta parte, que sería 690.296, si es mayor, ¿cierto? Habíamos dicho a 700.000, 3. Entonces voy a decirle, y voy a abrir entre comillas porque si yo puedo poner también texto, cumple como valor verdadero, ¿cierto? Punto y coma, y entonces como un valor falso en caso de que esto, o sea, si esto es verdad, si esta afirmación es verdad, si el valor que está aquí en esta celda es mayor a 700.000, entonces por favor dígale que cumple. De lo contrario, si el valor que hay en esta celda no es mayor a 700.000, entonces podemos configurarlo otra vez. Perdón. Entonces, si este valor cumple, de lo contrario, entonces aquí sería en el falso, entonces no cumple, ¿cierto? Entonces aquí habíamos hablado de lo que era la función sí. Entonces aquí una prueba que se iba, o sea, una afirmación aquí en esta parte que se iba a observar si era verdadera o falsa. En este caso, si el valor que está en G5, que en este caso es 690.296, es mayor a 700.000. Entonces, si es así, si es verdadero, entonces va a aparecer cumple. De lo contrario, entonces no cumple. Y observemos algo, y es que aquí, para que lo tengamos en cuenta, siempre que haya texto siempre va a ser entre comillas, ¿no? Entonces ahí ya nosotros lo podemos tener en cuenta. Entonces aquí ya vamos a observar en este sentido que como 690.000 no es mayor a 700.000, entonces va a decir no cumple, ¿cierto? Nos va a aparecer aquí. E inclusive si yo, por ejemplo, yo pongo 800.000, 1, 2, 3, lo voy a cambiar. Si que ya aparece cumple, entonces esto es lo que nosotros estábamos observando pues al respecto, ¿no? Ahora, esto pues lo podemos, digamos así, reproducir en todas, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a mirar en este momento. Ya vimos lo que era el condicional sí, el sí, ¿cierto? Y ya entonces con su prueba lógica, o sea, la afirmación que íbamos a probar si era verdadera o falsa. Entonces, ahora vamos a
si tenemos dos criterios. Por ejemplo, vamos a observar en este caso, ¿cierto? Si este valor, por ejemplo, este que es 586, ¿cierto?, si es mayor o es, si es mayor a 700.000, ¿cierto? Entonces vamos a probarlo, digamos, en ese caso, pero también vamos a probarlo que si es o, que pues puede ser alguna de las evaluaciones que sea menor a 600.000. Entonces, si cumple una de las dos con ese o, porque vamos a observar, entonces vamos a decirle cumple, y si no cumple ninguna de las dos, entonces pues vamos a decirle que no cumple. Esto es cuando les decía, por ejemplo, digamos, si nosotros lo miramos con estos condicionales, es como cuando le decimos lo que decíamos con el niño. Entonces tú le dices a tu hijo, si te portas bien, o, por ejemplo, o haces todas las tareas, entonces vamos al parque el sábado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el niño tiene que decidir si portarse bien o hacer todas las tareas, lo que le parezca más fácil o más sencillo pues realizar. Entonces, en ese orden de ideas, entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a mirar que vamos a utilizar ahora sí el condicional si, en ese caso el o. Entonces aquí lo abrimos. Entonces, si ustedes ahí identifican, dice si, abro paréntesis o, ¿cierto? Abro otro paréntesis. Miren que aquí, ¿qué es lo que sucede? Estos o el i, cuando ya lo veamos ahorita en un momento, va a representar que no solamente tengo una prueba lógica a evaluar, sino que puedo tener dos, tres, o sea, dos afirmaciones, tres afirmaciones para evaluar si son falsas o verdaderas. En este caso, cuando hablamos del o, estamos diciendo que se tiene que cumplir alguna de las dos, ¿no? Cuando esto es lo que aplica. Entonces, volvíamos a ese ejemplo que decíamos, o te portas bien o haces la tarea. Entonces, si cumple el niño alguna de las dos, se sale al parque. Si no se cumple ninguna de las dos, entonces y es lo mismo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer y si ustedes se dan cuenta, aquí entonces abrimos si, abre paréntesis o, abrimos el paréntesis porque vamos a colocar todos los valores lógicos que necesitemos. En este caso vamos a poner solo dos. Entonces vamos a poner que cumpla dos. Entonces, ¿cuál sería este valor? Que sería 586.000, ¿cierto? Que sea en este caso que sea mayor a 700.000, ¿cierto? 1, 2, 3. Ahora, punto y coma. Puede ser que no sea mayor a 700.000, pero que entonces vamos a colocar acá, si ve que aquí ya me alumbra el valor lógico 2, aquí está el valor lógico 1 y el valor lógico 2. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, y es que aquí podemos agregar todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, esta parte que sería entonces en el valor lógico 2 G6, entonces vamos a decirle que sea menor, entonces que sea mayor a 700.000 o que sea menor a 600.000. 2, 3. Entonces, si ustedes ya se van imaginando, entonces va a cumplir una, ¿cierto? Al menos va a cumplir una. Cierro acá el paréntesis. ¿Para qué? Para que si es que la prueba lógica tiene estas dos afirmaciones, que se cumpla alguna. Que 586.861, que es el valor que está en la celda G6, entonces o sea mayor a 700.000 o sea menor a 600.000. Entonces, esa es la afirmación estas son las dos afirmaciones que vamos a evaluar en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros aquí tenemos esto, ya tenemos aquí, la prueba lógica, ¿sí? Ya está. Ahora vámonos al valor verdadero. Si esto es verdadero, es decir, si se cumple alguna de las dos, entonces yo le voy a decir cumple, ¿cierto? Entre comillas, con el texto. Entonces aquí punto y coma, cumple. Aquí lo vamos a hacer. Y si no es alguna de las dos, o sea, si 586 ni es mayor a 700.000 y tampoco es menor a 600.000, entonces le voy a decir no cumple. Entonces
esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con el valor falso. Entonces aquí no cumple. Aquí vamos a tener en cuenta esto. Entonces vamos observando en esto. Entonces si uno se da cuenta, claro, aquí ¿por qué me va a decir cumple? Porque cuando nosotros evaluamos el valor que está en la celda G6, que es 586.861, entonces le decimos, ¿es mayor a 700.000? No, no es mayor a 700.000. ¿Es menor a 600.000? Ah, sí, es mayor a 600.000. Entonces nos fuimos para el cumple. Entonces, por eso aparece de esta manera. Ahora, vamos a observar que ¿cuál sería uno de los valores para que no esté mayor a 700.000 y menor a 600.000? Entonces tendría que estar en 650.000. Vamos a ver, ¿y qué debería aparecer? No cumple. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí yo le voy a poner 650.000, sí, 4 ceros, listo. Si es que no aparece, ¿por qué? Entonces vamos a analizarlo de una vez, porque resulta aquí que cuando nosotros hablamos esto, entonces esto digamos hay que tenerlo pues muy presente, y es que cuando nosotros vemos que el valor que es 650.000 es mayor a 700.000, no es mayor a 700.000. 650.000 es menor a 600.000, tampoco. Entonces, como no se cumple ninguna de las dos, entonces no cumple. ¿Sí? Entonces aquí ya encontramos esta diferencia que nosotros podemos encontrar aquí entre lo que es, en este caso, que ya veíamos, si nosotros nos damos cuenta aquí, miren, nos vamos aquí a datos, permítame acá ya en fórmulas, voy a decirles que muestren las fórmulas. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí se van a dar cuenta la diferencia, ¿sí? Si se dan cuenta que la diferencia es, miren, aquí vamos a mirar la sintaxis de las dos fórmulas. Primero en el sí, y ya bueno, esto lo vamos a ver también, pero digamos aquí me adelanto un poquito con fórmulas. Aquí mostrar fórmulas y me permite pues mostrar todas las fórmulas que yo ya he realizado, no el valor final sino la fórmula. Entonces, si aquí miramos, este sería el condicional sí, ¿no? Entonces sí, aquí tenemos la prueba, que es la afirmación que vamos a evaluar. Aquí al contrario es un no, o sea, dice que hay dos afirmaciones que se tienen que evaluar, y que si en este caso, como es un no, si se cumplen alguna de las dos, entonces pues cumple. Aquí tiene que ser exactamente que sea mayor a 700.000 para que me diga que cumple. Entonces aquí nosotros lo estamos observando, y de lo contrario, fíjense que siempre va a estar con punto y coma separado, me va a decir no cumple. En este caso también igual, o sea, sí que lo único que va a cambiar es en el argumento. Aquí en el argumento lo único que va a tener que cambiar va a ser entonces aquí, que nos va a dar otros argumentos. Ahora vamos a irnos a observar, permítanme aquí, así que aquí ya listo. Entonces aquí solo me muestra el resultado. Vamos a mostrar entonces lo que es el tema de el i. ¿Listo? En el i, ¿qué es lo que sucede? Cuando el i es un condicional en el cual me va a decir tiene que cumplirse las dos o más condiciones. Entonces volvemos al ejemplo de lo que yo les decía con el hijo, con el niño. Entonces le dices, vea, hijo o hija, si te portas bien y haces todas las tareas, generalmente así pasa, entonces tiene que cumplir, pues salimos al parque el sábado. Entonces, sí, o sea, salimos, sí, haces todas las tareas, primero que todo, haces todas las tareas y te portas bien, salimos al parque. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el niño o la niña en ese caso tendría que hacer las dos condiciones, tiene que cumplir las dos condiciones para que efectivamente pueda entonces salir al parque el sábado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese sentido? Entenderlo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este caso? Vamos a decir que vamos a evaluar que este valor sea mayor y menor pues a alguno. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí permítame un segundito, aquí ya para que nos quede listo, grande, y podamos entonces hacerlo. Entonces igual,
sí, entonces vamos a ir a tenerlo en este caso así, vamos a tenerlo aquí en cuenta, sí. Vamos a abrir el paréntesis, entonces vamos a ponerle el condicional y abrimos el paréntesis y entonces empezamos. Si ve que aquí tiene la misma estructura de lo valor lógico 1, valor lógico 2, aquí podemos colocar cuántas valores lógicos afirmaciones necesitemos. Entonces vamos a evaluar esta celda. Entonces que esta celda, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo así, sea mayor, ¿cierto? A 700.000, ¿cierto? Por ejemplo, entonces vamos a ponerlo así, que sea mayor a 700.000, punto y coma, y que esta celda, ¿cierto? Vamos a decirle que sea, ojo, en este caso vamos a ponerle menor, entonces vamos a ponerle a 900.000. ¿Sí? Entonces fíjense, el valor que está en la celda G7, vamos a evaluar que tenga dos condiciones. Una, que sea mayor a 700.000 y adicional que este valor sea menor a 900.000. ¿Sí? Entonces vamos a observar esto si nosotros miramos aquí para que sea verdadero, ¿qué tendría que estar? Tendría que estar en el rango entre 700.000 y 900.000. Si está menos o está más de esto, pues no lo obtenemos. Entonces vamos a tener en cuenta esto, perdón. Y entonces cerramos el paréntesis del i. Este sí hay que cerrarlo porque pues es la prueba lógica de una vez. Y entonces aquí damos el punto y coma. Si tú te das cuenta, aquí está toda la prueba lógica, que este valor entonces sea mayor a 700.000 y menor a 900.000, el valor que está en G7. Listo, eso lo tenemos en esa parte. Ahora, si esto es así, si se cumplen las dos condiciones, entonces le voy a decir cumple, ¿cierto? De lo contrario, punto y coma, si ve que ahí va cambiando con falso. Recuerden que si de pronto en algunos computadores no les funciona con punto y coma, es con coma. Entonces eso en algunos sistemas operativos es así. Entonces le voy a decir, si no se cumplen una o dos o las dos condiciones que yo he colocado inicialmente, estas dos afirmaciones, entonces no cumple. Ahora, si ustedes observan, se van a dar cuenta que en este caso, ¿qué es lo que debería dar? No cumple, ¿verdad? Porque 691 es mayor a 700.000. No es mayor a 700.000. Aunque sí es menor a 900.000. Entonces, ¿cumple esta? Sí. Pero ¿cumple esta primera? No. Entonces debería salir. No cumple. Ahora, vamos a colocar entonces, en este caso, vamos a colocarle 950.000. Si se dan cuenta que también sale no cumple. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque es mayor a 700.000, no es menor a 900.000. Vamos a colocarle en este caso 800.000. Entonces aquí vamos a mirar. 800.000 es mayor a 700.000. Ah, sí, es mayor a 700.000. Y es menor a 900.000. Sí, también. Vean. Aquí le puse 80, perdón. Me faltó un 0. ¿Sí ven? Entonces 800.000 cumple. Entonces aquí nosotros lo vemos. Vamos a irnos a lo que es el tema de mostrar fórmulas para que ustedes evidencien cómo se hace estos ejercicios como tal. Ahora aquí estamos viendo el sí solito, ¿cierto? Aquí estamos viendo el sí o. Espérate, yo lo pongo así grande para que lo podamos ver. Entonces sí, el sí o, ¿cierto? Y el sí y. Entonces en este caso estamos viendo los tres ejemplos de lo que son estos tipos de condicionales básicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que si ustedes observan aquí de esta parte, aquí el sí solo tiene una sola prueba lógica, pero miren,
el valor de lo que me tiene que reflejar, tanto verdadero como en este caso falso. Si ustedes evidencian, digamos, todo esto, qué pena, si ustedes evidencian, fíjense que aquí el valor verdadero y el valor, pues en caso de que no falso, va a ser siempre el mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Porque estamos respetando la estructura. Aquí, ¿qué fue lo único que hicimos con estos condicionales? Pues generar en este caso, pues dos argumentos. Ahora, aquí podemos crear tres, que sea o mayor a 700.000 o menor a 600.000 o igual a, por decir algo, a 100. Entonces, todo eso, si se cumple alguna de esas condiciones, pues va a hacerlo. Entonces, aquí, en cambio, aquí, si es el i, entonces tiene que cumplir las dos condiciones. O sea que si falla en una o en dos o en las tres, si fallas, con que falle solo en una, ya no cumple. Entonces esto es lo que viene a suceder en este sentido con los condicionales. Entonces aquí evaluamos aquí varios valores que nos permiten a nosotros pues hacerlo, ¿no? Entonces yo sí quiero pues en este caso pues confirmar que ustedes pues ya digamos si ya digamos en este caso ya hemos podido comprender esta estructura o si hay alguna duda al respecto. Entonces por favor me lo comunican por así por micrófono para poder entonces en caso de que tengamos alguna duda. Listo, igual yo voy a revisar aquí el chat. Bueno, aquí no veo, no observo, pero entonces listo. Ok, listo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a comenzar a digamos a observar al respecto de esto, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que nosotros, digamos aquí, bueno, aquí voy a quitar lo que es el tema de fórmula. Entonces ve aquí como se tiene una solamente que es mayor a 700.000, entonces cumple o no cumple. Si es mayor a 700.000 o es menor a 600.000, entonces pues cumple o no cumple. Y acá es si es mayor a 700.000 y menor a 900.000, entonces cumple o no cumple. Entonces aquí encontramos estos valores. Ahora aquí cuando nosotros configuramos esto, como les digo, puede usted tener varios valores. Por ejemplo, aquí voy a ampliarlo en este caso. Entonces que sea mayor en esto, de aquí voy a colocar punto y coma, que eje 6, ¿cierto? Sea igual entonces a 100, por ejemplo. Entonces en este caso digamos aquí lo estamos viendo. Si es que aquí no cumple porque no es mayor, pero si yo le pongo por ejemplo 100, si es que cumple, ¿por qué? Porque es la tercera condición. Entonces aquí ya lo que estábamos hablando era que si era mayor a 700.000, no, este 100 no es mayor a 700.000. Bueno, pero sigamos. Este valor 100 es menor a 600.000. Bueno, ya aquí digamos si cumple en este caso. Y cumple el hecho de que sea pues igual a 100, ¿no? Entonces es esto. Ahora, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablamos del condicional hoy. Sí que ahí ya le agregué tres argumentos, o sea, tres sentencias, 1, 2 y 3. Entonces aquí, digamos, yo lo hice de esa manera y pues cumple, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, vamos a jugar con algo. No le vamos a poner que sea igual a 100, sino igual a ver qué sucede, igual a como una letra. Digamos aquí, bueno, aquí va a ser, pero digamos, supongamos que es A, así que sigue siendo. Ahora si yo le pongo B para que lo probemos, sigue que en este caso pues ya nos va a poner pues lo que es el tema de letra. Entonces esto es lo que uno va a tener en cuenta cuando habla en realidad de lo que es pues que sea igual a, ¿no? Entonces cumple, no cumple y demás. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y principalmente pues vamos a funcionar es con el tema de valores numéricos. Entonces pongámosle 489.000, listo. Entonces aquí pues va a tener que cumplir, ¿no? En cambio si yo le pongo 0 también va a cumplir. Y en el caso, pues en el único caso en el que en este caso pues va a cumplir es que esté en esos rangos, ¿no? 650,
es el valor que lo habíamos dicho. Entonces ahí sí es la única forma en que no cumpla, porque aquí entonces nos va a permitir hacer esto. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que el cumple, no cumple y al respecto. Ahora vamos a observar lo siguiente. Resulta que existe, pues además de esto, vamos a observar también que tenemos lo que son las funciones de sí error. ¿Sí? Entonces estos de sí error, que bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que generalmente los errores que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que son el Excel son estos tres. Bueno, hay un cuarto que es el de referencia, pero es cuando usted de pronto copia y pega, corta y pega, digamos, celdas, y entonces se eliminan las referencias de otras celdas que están formuladas. Entonces aparece numeral ref, numeral como tal, pero digamos, pues en este caso, pues eso generalmente pues no es el caso el que tratamos aquí, pero igual es el mismo procedimiento en caso de que se quiera programar. ¿Qué es lo que sucede? En Excel nosotros vamos a tener generalmente, además de ese ref, vamos a tener estos tres tipos de errores. Este error, ¿por qué se da? El error 1, que se llama numeral div 0, y aquí los estoy aquí mostrando. Este error div 0 se va a dar principalmente cuando nosotros dividimos por 0. O sea, matemáticamente no hay una respuesta cuando tú divides cualquier tipo de número sobre 0. O sea, dividir cualquier cosa sobre la nada, pues eso no, todavía los matemáticos no tienen respuesta a esa pregunta. Entonces, por ende, Excel pues nos nota pues al respecto. El otro tipo de error es cuando nosotros, digamos, aquí aparece el nombre, y es que cuando nosotros conjugamos, digamos, letras con números. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú no puedes multiplicar 3 por manzana. O sea, tú multiplicas 3 por 3, 3 por un medio, 3 por raíz cúbica de 450. O sea, tú puedes hacer todas esas operaciones. Pero, digamos, multiplicar 3 por cafetera, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso aparece pues lo que es el tema de nombre. Y el tercer error es cuando generalmente pues la formulación está bien como tal, pero los valores que están en las celdas referenciadas pues efectivamente tienen algún tipo de error, ya sea porque se multiplique letras con números, o que no tengan la referencia, o que pues esté con el div 0. Entonces ahí lo vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí estamos viendo que este error, digamos, aquí hay una multiplicación que es la celda el valor de la celda que existe en F7 por el valor de la celda que existe en D7. Aquí no hay ningún tipo de error, pero resulta que cuando nosotros aquí referenciamos, bueno, aquí hay una multiplicación de 168, eso está bien, pero cuando miramos cuando miramos acá por acá de 7, vamos a darnos cuenta que aquí hay un tipo de error por el valor. Ve, aquí sí hay que estar multiplicando por letra, entonces aquí se está 168 por A, pues eso no, o sea, eso no se puede hacer. O sea, no vamos a confundir con las ecuaciones cuando entonces que tenemos allá los casos de factorización. No, es cuando estamos hablando, digamos, el caso de que tú multiplicar texto con número. Entonces aquí como hay un texto, pues por eso genera ese tipo de error, ¿no? Entonces por el tema de valor. Ahora, generalmente nosotros, digamos, en casos específicos que de pronto manejemos error, podemos entonces configurar nuestras celdas para las fórmulas para que realice alguna operación si se detecta algún tipo de error. Ahora, el error, lo que hay que tener muy claro es que la función si error no te va a, como te dijera, no te va a corregir el error, solamente va a hacer alguna operación si descubre algún tipo de error, o sea, de estos tipos de errores. Entonces siempre va a ser, bueno, si detecta en una celda el error que hay,
Eso es lo que me va a resolver a mi Excel. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que lo vamos a trabajar. Aquí yo he tomado, digamos, lo que son nuestros conjuntos de datos, y que lo hemos trabajado, digamos, de una manera. Lo hemos trabajado de una manera que nos permita, digamos, en ese caso, nos permite entonces, digamos, en este caso yo he hecho esto, pues que quede, digamos así, los errores. ¿Para qué? Para poder entonces configurarlo. Aquí hay unas celdas que tienen un valor correcto y hay unas que tienen un valor de error. Entonces vamos a observar cómo va a funcionar pues esta parte, ¿no? Entonces vamos a incrementar aquí el tamaño para que ustedes puedan observar pues efectivamente allí desde el sitio donde reciben esta señal. Vamos entonces a observar cómo funciona el si error. Aquí lo amplío. Vamos a decirle igual si punto error. Ahí ya aquí lo encontramos pues como tal. Entonces vamos a observar. Entonces, ¿qué pasa? El valor, o sea, aquí vamos a decirle, esta es la celda que vamos a evaluar, ¿no? Entonces aquí cuando nos dice valor, es la celda que nosotros vamos a evaluar aquí. En este caso vamos a evaluar H7. Entonces, en caso de que H7, punto y coma, en caso de que H7 tenga un error, ¿qué hago? Entonces yo voy a decirle, por ejemplo, entonces repetir. ¿Listo? Aquí yo lo puse pues en texto, cierro paréntesis, y de una vez entonces, mire, ya nos dice repetir. Vamos a observarlo, digamos, en este caso la fórmula de lo que yo lo hice, miren. Entonces, sí, punto error, abro paréntesis, señalo la celda que en este caso es H7, punto y coma. Entonces, si existe en ese valor error, es decir, en esa celda el error, entonces dígame repetir. Listo. Des en cuenta aquí lo que va a pasar. Sí, que como no hay error, entonces ¿qué pasa? Yo lo que hice fue, ¿qué es lo que hice? Yo tenía acá inicialmente, señalada la celda, seleccionada, aquí en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, tenía digamos, en este caso, había seleccionado esta parte y descendí, digamos, en este caso. Y si ustedes se dan cuenta, miren, aquí ya no, sí, que cuando no hay error, entonces pues no marca nada, lo deja el valor pues tal cual. Aquí hay un valor de 55.164.934, lo deja igual. O sea, ahí no hay nada que hacer, no necesitamos. Y entonces cuando volvemos, entonces vean, si hay que el div 0 aquí, ahí sí nos dice repetir. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Resulta, y vamos a hacerlo, ¿cierto? Resulta que usted también puede hacer operaciones. Entonces, por ejemplo, si yo, digamos aquí en el si error, está aquí muy bien, ¿cierto? Si error en H9, si aquí hay un error, entonces, por ejemplo, yo le puedo decir 23. Y mire lo que va a suceder, si es que lo pone 23, o que realice alguna operación. Entonces, que por ejemplo me multiplique que ¿cierto? Esta celda la multiplique por esta, digamos, en caso de que el valor sea error, y si es que la multiplica y nos da esa parte. O sea, tú puedes hacer lo que seas con el espacio en donde aquí nos dice, este espacio que nos dice el valor sí error. Entonces uno aquí lo tiene totalmente pues seleccionado. Aquí que estoy seleccionando aquí, tú puedes ahí colocar en ese espacio lo que tú desees. O sea, aquí no hay ningún inconveniente al respecto. Entonces, en ese sentido, pues va a ser siempre importante que ustedes entonces puedan seleccionar, realizar el tipo de operación que ustedes deseen, cualquiera que ustedes deseen. Inclusive ahí pueden incluir, digamos, otras, digamos, ya más complejas. Yo lo hago, digamos, de esta manera pues así sencilla, porque pues la idea es enseñarles también cómo funciona pues este tema del sí error. Este
Estas fórmulas pues son muy indicativas y muchas veces digamos también funcionan, por ejemplo cuando tenemos grandes bases de datos y queremos dar la comprobación de también digamos de espacios o demás, entonces ahí ya también pues podemos hacerlo digamos en grandes bases de datos. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacerlo. Ustedes ahí pueden, yo esto digamos lo he puesto así con errores, así vean, ¿sí? Que toda la tabla tiene sus errores, es para que ustedes digamos puedan comprobarlo de alguna manera y puedan saber que pues eso puede funcionar. Entonces esa digamos es la manera en la que nosotros hacemos la función lógica, así de esa manera. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante en este caso es que ustedes entonces puedan utilizarlo pues hasta en el punto de que ustedes ya le programen, bueno, qué hacer. Ahí le pueden condicionar en este espacio, le pueden colocar un sí, le pueden colocar sí, pueden colocarle pues una cantidad de operaciones. Lo que nos lleva, digamos, en este sentido, a lo que es la parte de las funciones anidadas. Las funciones anidadas es cuando yo incluyo diferentes funciones. Entonces por ejemplo, que yo quiero decir, entonces incluir 2, 3, 4, 5, digamos, funciones, digamos, incluidas o que necesitemos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que cada vez que nosotros vayamos empezando a realizar todo lo que es el manejo de funciones, lo hagamos de manera que nos permita digamos hacerlo digamos despacio, es decir, empecemos con lo más pequeño y ya después podemos poner más robusto digamos las diferentes tipos de operaciones, entonces de fórmulas pues en los valores. Entonces por ejemplo aquí cuando hablamos de las funciones anidadas, permítame aquí, vamos a hacer algo vamos que se puede incluir aquí al respecto, es lo siguiente. Entonces por ejemplo vamos a tener en cuenta que aquí digamos aquí está, por ejemplo vamos a cancelar, listo. Entonces vamos a empezar aquí con estas funciones anidadas. Vamos a observar lo siguiente y es que por ejemplo vamos a decirle que vamos a jugar con estos dos, con este valor. Entonces vamos a empezar igual si, entonces si el valor de esta celda, ¿cierto?, es mayor, ¿cierto? Entonces vamos a seguir jugando. Entonces si es mayor a 600.000, entonces que sería el punto y coma, entonces vamos a decirle feliz, ¿cierto? Entonces aquí ya nosotros la tenemos. Permítanme un segundito ya. Espérate, que le voy a hacer el tamaño un poquito más para que nos permita aquí verlo más. Vamos a bajar un poquito más. Listo. Entonces feliz, ¿cierto? Entonces aquí teníamos igual si G5, que es el valor de la celda, que es en G5 es mayor a 600.000, entonces me diga feliz. De lo contrario, sí, ¿cierto? Entonces el valor, vamos a hacerlo con esta celda, es mayor a 700.000, ¿cierto? 2, 3. Entonces voy a decirle contento. O sea, está haciendo el solo contexto. O sea, estos son valores verdaderos. Vamos a incluir entonces sí. Entonces y en este, si ustedes observan, fíjense en algo, aquí ya vamos observando esto, y es que los paréntesis, como decíamos el día de ayer, antier, perdón, aquí abrió en negro, aquí en rojo y aquí pues en morado. Entonces si uno se da cuenta, pues los paréntesis, en este caso estos condicionales, van cambiando de color para darle una guía de los paréntesis que va abriendo, y que cuando los vaya a cerrar al final, entonces pues usted lo pueda realizar en ese sentido. Entonces vamos a hacerlo, digamos, en este caso con 3. Entonces si es el valor, si es menor en este caso a 600.000,
¿cierto? Entonces vamos a ponerle triste. Vamos a hacerlo de esta manera. Pues lo estoy haciendo, digamos así, arbitrariamente. Dese cuenta que aquí es en donde va a funcionar algo, y es lo siguiente, y es que vamos a observar en este aspecto, vamos a observar que aquí va a evaluar primero de izquierda a derecha. Primero va a ser lo siguiente, permítame un segundito. Primero lo que va a hacer es decir, G5 es mayor a 600.000. No, 500, no, en este caso no es. Entonces sigue con la siguiente. G5 es mayor a 700.000, no, tampoco. Entonces sigue con la siguiente. Entonces es menor a 600.000, sí, entonces es triste. Entonces aquí ya nos daría el valor, o sea, el valor verdadero, sí verdadero, que nos va a reflejar en este caso sería triste. Ahora, de lo contrario, démonos cuenta que el valor falso, aquí el valor sí falso, va a aplicar para todo, o sea que no cumple ninguna. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿sí ven? Entonces vamos a decirle 0, que aparezca 0. Ahora, vamos a observar lo siguiente. Resulta que es morado, ¿sí ven? Ahí aparece rojo y ahora negro. Significa que ya, que siempre pasa eso. Inclusive, si nos damos cuenta, fíjense aquí en este morado, cuando yo, aquí en este paréntesis abierto de color morado, lo que va a pasar. Si es que como que lo retiñe un poco más, vea, eso. Entonces vea, siempre lo va a reteñir un poco más. Entonces siempre lo va a reteñir, vea. Y vea, el negro también lo retiñe. Entonces aquí ya significa que yo ya he cerrado todos los paréntesis. Entonces en este caso pues debería aparecer para lo que nosotros estamos trabajando de la palabra triste. Ahora, como los operadores le dijimos que si era mayor a 600.000 y menor a 700.000, porque es el único, o sea, 600.000, miren lo que va a pasar. Espérate. Sí que aparece 0. Ahora, ¿por qué va a aparecer 0? Entonces vamos a irnos a fórmulas. Vamos a mirar lo que es en esa parte, digamos, cómo va a funcionar. Y entonces nos damos cuenta que efectivamente aquí sí es que como no cumplía ninguna, llegamos a 600.000. Permítame un segundito, ya lo voy a reducir aquí el tamaño para que podamos observarla en su plenitud. Listo. Entonces aquí estoy viendo, le digamos así en perspectiva. La perspectiva ¿cuál es? Entonces 586.000 no es mayor a, aquí 600.000. Entonces 600.000 es mayor a 600.000, no, es igual a 600.000, pero no es mayor a 600.000, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, es mayor a 700.000, 600.000, no es mayor a 700.000. Es menor a 600.000, pues es igual a 600.000, pero no, o sea, es igual a 600.000, pero no es menor a 600.000. Entonces por eso me da esta opción de 0. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto. Entonces, ahora, ¿por qué? Con esto yo quiero, digamos, tener en cuenta algo que de pronto sí es de los símbolos. Entonces, este símbolo va a ser distinto a este. Y va a ser distinto a este, ¿cierto? Y va a ser distinto a este. Fíjense en estos 4 símbolos aquí que les estoy ampliando aquí en este caso. Entonces es este es menor que, ¿no? Entonces este es menor que. Entonces ahora, cuando el valor aquí, digamos, si es 1, sería menor a 1, ¿no? Entonces si yo colocara 1 es menor a 1, no, es igual a 1, entonces ahí aplica. Ahora, mayor que, entonces 1 mayor que 1 es mayor que 1, no es igual a 1, entonces ahí lo tiene. Ahora, si yo le digo 1, digamos en este caso 1 es mayor o igual a 1, sí, claro, porque es igual, cumple 1. Y en este caso 1 ¿es menor o igual a 1? Sí, claro que sí. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta, digamos, en esta parte, estos operadores que
a ver, tenemos que tenerlo claro. Para que no nos confundamos menor que o mayor que, cómo ubicarlos, pues siempre, como esto es como una especie de cocodrilo, entonces siempre el menor se come al mayor, ¿no? Entonces, pues es una orientación que nos lo da. Ah, bueno, y aquí nos falta el último símbolo, que sería igual, ¿no? Es el que nosotros, perdón, en este caso lo voy a marcar así, pues para que lo tengamos ahí, listo. Entonces igual, yo le voy a incrementar aquí el tamaño, pues para que lo tengamos ahí. Entonces aquí están 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta también. Entonces, ojo, porque aquí 1 si es igual a 1, 1 si es menor o igual a 1 si es verdadero, 1 si es mayor o igual a 1, o sea, aquí es menor o igual a 1, sí, claro. Aquí 1, entonces en este caso ya no es mayor a 1 porque se tiene el valor siguiente, en este caso. Y en el caso de menor, entonces 1 menor, entonces se va a tener el número de atrás, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, estos son operadores estos son de parte, digamos, de los operadores que tenemos que tener también pues en cuenta al respecto. Entonces, para que lo vayamos mirando, porque generalmente esto se trabaja mucho con este tipo de condicionales, ¿listo? Entonces aquí lo vamos teniendo en cuenta. Yo aquí voy a revisar, pues aquí no, bueno, aquí no tenemos aquí ningún tipo de comentario. Ya ahorita las personas que se conectaron y que no se les refleja la lista de asistencia, ya vuelvo y se las anoto ahí, ya se las coloco otra vez ahí en el chat. Listo. Entonces esto es lo que nosotros tenemos pues como fórmula de sanidad. Aquí pues tenemos un pequeño ejemplo que nos permite pues a nosotros identificar esto. Lo que son las sanidades en donde tú puedes aplicar digamos 2, 3, 4, 5 aquí argumentos, o sea, pruebas lógicas, perdón. Entonces esta es la primera prueba lógica, esta prueba lógica con su valor verdadero. Entonces todo esto lo puedes hacer, ¿no? Entonces aquí esto lo va a evaluar, y aquí que lo que va a hacer Excel, como les digo, va a siempre evaluar desde la izquierda hacia la derecha. Lo primero que va a hacer es que evaluar G5 en relación a que a 600.000, porque es el que está más a la izquierda. Entonces el que está un poquito más a la derecha y así. Entonces por eso es que el valor falso uno lo va a encontrar es en donde, al final, no al principio sino al final, porque siempre ya ir mirando hasta que descarta hasta que llega la respuesta que se le ha programado. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces eso, digamos, con lo que son las funciones anidadas. Entonces, ¿qué es esto? Recomendación especial. Es para yo llegar a esto, pues tengo que comprender cómo lo hacemos pues en la práctica. Es importante que también estemos pues también practicando, que lo hagamos. Por eso lo que yo he hecho aquí, digamos aquí, es generar esta tabla para que ustedes lo puedan hacer, no solamente con números, sino también con texto. Entonces, inclusive también que lo puedan hacer con fechas. Entonces, si ven que la fecha pues siempre va a estar, si ustedes se dan cuenta, si que las fechas aquí, aunque es 5 de enero, como yo lo tengo aquí con fórmulas, mostrar fórmulas, pues aparece de esa manera. Entonces, vea, si ve, porque esa es la forma en la que entiende pues Excel cómo manejar las fechas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a poder manejar al respecto. Ahora, vamos a seguir, digamos, si tenemos alguna pregunta me interrumpen, no hay problema. Vamos a seguir en este momento con lo que son las frecuencias. O sea, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la que me va a medir cuál es el número de datos que yo encuentro, digamos, en este conjunto de datos, ¿no? Entonces la frecuencia en este caso para nuestro ejemplo práctico va a ser a través de fecha. Pues no es la única, pero usted lo puede utilizar con datos que sean comunes. Aquí, digamos, por ejemplo, aquí en esta tabla podemos utilizar de pronto el tema de vendedor, podemos utilizar punto de venta, inclusive también producto, ¿cierto? Que son datos comunes y podemos entonces generar ese tipo de función, de fórmula que es fórmula que es frecuencia. Entonces vamos a medir en este caso la frecuencia, vamos a medirla en relación a las fechas. Yo en este caso pues lo que he hecho es
lo que he hecho es seleccionar, sombrear con una trama el espacio en el que vamos a trabajar. Aquí ya tenemos digamos ya digamos la comprobación, y nos estamos dando cuenta que esta es una fórmula matricial. Esta es la única fórmula matricial de matrices que vamos a manejar. Ahora, ¿por qué matrices? Resulta, y permítanme acá, yo me voy un momentico para pues, poderles explicar que las matrices pues pueden tener diferentes tipos de características. Por ejemplo, y esto digamos no es necesario que lo anoten, puede ser así, pueden ser de este tipo, o inclusive pueden ser así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas funciones matriciales pueden hacerse diferentes tipos de operaciones, ¿cierto? Y se manejan a nivel de Excel de una manera especial. Este tema, digamos, se amplía, digamos, mucho más con en el curso de Excel avanzado. Pero, digamos, para nosotros, digamos aquí para poderlo explicar y entrar ya a explicar lo que es la fórmula de frecuencia, generalmente las operaciones se van a dar entre columnas, primero entre filas, ¿cierto? Y columnas. Entonces eso digamos es lo que va a empezar a manejar. Entonces, por ejemplo, esta matriz que yo creé aquí rápidamente tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces bueno, vamos a crearle una más para que ustedes lo puedan. Entonces, ¿qué pasa? Como son 3 filas, entonces sería 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas columnas tiene? Tiene 4. Entonces, esta es una matriz 3 por 4. Esta en este caso, ¿cierto? ¿Cuántas filas tiene? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 5. Entonces aquí por 1. Porque ¿cuántas columnas tiene? Tiene una sola columna. Entonces, ¿sí ve? Esta es una matriz. Esta sería una matriz 5 por 1. Por 5 filas, una columna. Y en este caso, si nosotros observamos, esta matriz sí cambia. ¿Por qué? Porque ¿cuántas filas tiene? Tiene una sola fila, ¿cierto? Entonces, 1, en este caso, por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3. Entonces, estas serían las 3 columnas. Entonces, esa, digamos, es la nomenclatura que nosotros pues manejamos para lo que es el tema de frecuencia. Ahora, para el tema de matrices. Entonces, aquí es una fórmula matricial en la cual pues vamos a seleccionar todos estos valores y entonces lo vamos a hacer. Ahora, vamos a mirar en la comprobación rápidamente algo. Y es lo siguiente, permítanme las fórmulas, voy a utilizar la herramienta de utilizar fórmulas para que ustedes observen lo siguiente. Permítame, como yo le he puesto acá, le cambio la LED, el color, permítanme un momentico. Listo. Entonces si ustedes aquí observan, listo. Entonces aquí vamos a observar que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos la fórmula. Aquí observamos que tenemos un valor que es este, que es el que vamos a evaluar, ¿cierto? Y tenemos entonces todas los datos que se van a seleccionar, que se van a evaluar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Permítame, aquí ya le quito el tema de fórmula, pues para que nosotros lo podamos observar, que lo hacemos de diferente. Entonces esta es la respuesta, ¿no? Vamos a cambiarla acá, vamos a ponerlo otra vez de blanco, que ustedes lo tengan ahí. Listo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer inicialmente para hacer esta fórmula matricial de frecuencia, a diferencia de las otras fórmulas o inclusive funciones, en las fórmulas matriciales yo tengo que seleccionar todos los espacios que yo voy a programar. Estos van a estar programados. Aquí vamos, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, ¿cuántas ventas se realizaron el día 5 de enero, el día 6 de enero, el 7 de enero, el 8 de enero, el 9 de enero? Al final tiene que darme 100. Aquí, digamos, yo ya tengo una forma para probar si el ejercicio está bien. Es que los datos que yo obtenga aquí me tienen que dar igual a 100. ¿Por qué 100? Porque hay 100 registros. Si ustedes contabilizan todos estos registros que están aquí, entonces les va a dar, vean, 99, 100 registros. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta.
Entonces vamos a contabilizar de esas 100 ventas que hubo en la empresa, cuántas fueron el 5 de enero, cuántas fueron el 6 de enero, cuántas fueron el 7 de enero, cuántas fueron el 8 de enero, cuántas fueron el 9 de enero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como es una fórmula matricial, aquí hay que hacerlo pues un poco despacio. Ya aquí tengo el teclado habilitado, el teclado visual, para que lo podamos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que todo, vamos a seleccionar todas las celdas, estas que son las que vamos a modificar. Aquí ya tenemos este patrón, que es lo que vamos a evaluar, y vamos a decirle entonces igual, ¿cierto? Bueno, permítame, yo les muestro acá el teclado para que ustedes aquí lo tengamos en cuenta. Entonces lo primero es, bueno, aquí yo, para que no nos vamos a confundir, lo voy a hacer en minúsculas para que no nos vamos a confundir. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? De lo primero es, aquí estoy con este teclado para que ustedes lo observen ahí. Listo. Entonces vamos a seleccionar todas las celdas primero. Entonces vamos a seleccionar esta parte ahí, ustedes lo hacen de esta manera. 2. Entonces, vamos entonces, permítanme aquí y lo voy a ampliar pues para que podamos observarlo. Listo. Entonces igual frecuencia, pero espérate, permíteme que aquí yo hice el error. Si vea, tengo que seleccionarlo todo y ahí sí, igual. ¿Sí ve? ¿Sí ve que están seleccionadas? Claro, se escribe primero en esta celda que está al lado del 5 de enero, pero está seleccionada las otras del 6, el 7, el 8 y el 9 de enero. Entonces igual, frecuencia, ¿sí? Entonces aquí yo lo voy a... Listo. Fíjense, ahora me va a pedir los datos. Dos tipos de información. Primero los datos que son los que yo voy a evaluar. ¿Cuáles son los que voy a evaluar? Como voy a evaluar son las fechas, entonces me voy a ir aquí a esta parte. Permítame, ya regreso con este. Voy a seleccionarlas todas. ¿Sí ve que aquí me selecciona desde la primera hasta la última? Entonces vea, B5 a B104. Entonces ahí está B. Entonces ahí está esta parte. B5 a B104. Y lo otro es que efectivamente, vamos a darle punto y coma. Aquí está, vea, frecuencia, abrir paréntesis, seleccioné los datos. Ahora voy a seleccionar aquí estos que están aquí a mi izquierda para que se den cuenta. Entonces punto y coma y selecciono 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero y 9 de enero. Lo selecciono. Entonces aquí ya tenemos aquí la fórmula, y vamos a tener en cuenta que vamos a cerrar el paréntesis, pero no vamos a dar enter. ¿Por qué? Porque cuando entramos aquí debemos entonces dar clic, así como está aquí, vea, control, shift y enter. Entonces vamos a utilizar control, que es shift, aquí aparece como mayúscula, pero es el shift que está ahí. Entonces vamos a presionarlo a la vez. Entonces, y a la vez control, shift y enter a la vez. Entonces vamos a observar cómo yo lo hago. Observen en el caso el teclado que yo voy a hacerlo. Entonces control, sí que ya presioné control, shift, ¿cierto? Ahí sí que está, sí que tengo los dos presionados, y enter. Lo suelto y miren que ya aquí nos da que hay 11 ventas el 5 de enero, 9 el 6 de enero y comprobación 100. Entonces sí está bien hecho porque pues tenemos 100 registros y ahí nos da 100. Esto es lo que tenemos. Ahora, si ustedes observan, ustedes pueden observar, aquí va a terminar con unos corchetes suavizados, o sea, con estos corchetes que usted encuentra aquí, estos mismos que están suavizados son los que usted va a encontrar entonces en este momento.
Entonces, en ese sentido, siempre las fórmulas, cuando les digan fórmulas matriciales, primero se tienen que seleccionar todas las celdas que se van a seleccionar, ¿no? Digamos esta. Y lo segundo es que tendremos que utilizar Control Shift Enter. Entonces vamos a, digamos, aquí lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí ve? Entonces ve así, no se puede cambiar una parte de una matriz. Pues aquí digamos, nosotros lo tenemos de esta manera y lo podemos hacer. Vamos a hacerlo entonces de nuevo. Entonces vamos a hacerlo así para que entonces nos permita. Aquí permítame, yo le vamos a configurar pues para que las tramas entonces verifiquen esto. Digamos, yo lo realicé, digamos, de esta manera para que pudieran utilizarlo, digamos, en este espacio. Pues no usarlo acá, sino pues en este espacio. Y entonces permítame formato de celdas, relleno. Entonces espérate, entonces para que lo hagamos, entonces seleccionamos este, vamos a darle igual frecuencia, listo, frecuencia, abrimos, entonces datos, entonces los datos cuáles van a ser estos, que son los que vamos a analizar. Pero venga, yo lo hice bien o no, espérate, así sí, siempre seleccionar todas las celdas que nosotros vamos a modificar, ¿no? Tranquilos que lo voy a hacer de nuevo. Entonces en esto, listo, ya tengo los datos, punto y coma, me devuelvo aquí a la parte, aquí a esta parte, y nos vamos a dar cuenta que, mire, sé que acá yo primero seleccioné todo, ahí sí empecé a editar esta celda ya con toda la selección. Ahora ya seleccioné B5 hasta B104, ¿cierto? Y desde luego, entonces punto y coma, que es para tomar entonces lo que es este tipo de datos, o sea, los grupos, un poco lo que lo voy a evaluar. Cierro el paréntesis, me voy entonces al teclado y entonces en el teclado voy a presionar Control, ahí lo ven, Shift, que a mí me aparece ahí como mayús, y Enter, y entonces aparece, espérate, ahora sí, Control, Shift, Enter, listo. Entonces esto es lo que va a aparecer, así es como se maneja el tema de las fórmulas. Si ustedes, ahora, cualquiera podría decir, pues, ¿por qué yo no lo ¿por qué, digamos, no lo hago, digamos, de esta manera? O sea, ¿por qué, por ejemplo, miren lo que pasa si yo lo hago solamente seleccionando esa celda? O sea, no seleccionando todas, sino solo uno. Y es lo siguiente, entonces, sí, tú puedes coger frecuencia, ¿cierto? Entonces, frecuencia, seleccionamos aquí aquí los datos que están aquí. Y entonces en este caso selecciono estos grupos, lo realizo y miren, sí, nos da la respuesta, pero fíjense lo que pasa cuando yo lo bajo de esta manera. Si ve que la respuesta no nos da adecuadamente, y entonces vean, ¿sí ve? Y es más, principalmente es por eso, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, pues, al respecto. Inclusive, pues, miremos si nosotros, por ejemplo, digamos, vamos a tener en cuenta, digamos, esto, vamos, aquí estoy poniendo interna, pero bueno, o sea, realmente esa es la forma correcta en la que lo tenemos que hacer. Entonces vamos a observar en este sentido que tenemos que seleccionar todos los datos para que nos den 100. Entonces tenemos que seleccionar primero, antes que nada, es seleccionar todas las celdas. Entonces seleccionamos esto, digamos, en ese sentido. Entonces seleccionamos todas las celdas y con eso entonces seleccionamos la parte de frecuencia.
Entonces esa es la forma en la que nosotros pues lo vamos a realizar, esta fórmula de frecuencias. Es la única fórmula matricial y ustedes lo pueden identificar. ¿Cómo identificamos una fórmula matricial? Porque tiene al inicio y al final los corchetes suavizados. Eso es algo fundamental. Entonces en ese sentido pues ustedes ahí pueden hacerlo. Ahora, es importante también, digamos, en todo esto, cuando hablamos de lo que es el tema pues de funciones y de fórmulas. Bueno, pregunta. ¿Hay alguna duda o a todos ya les dio el ejercicio? Pues creo que pues quiero en este momento, digamos así, tener un momento para entonces preguntarles si les ha dado el ejercicio. Por favor me confirman, pues ya sea por chat o por micrófono en este momento, para poder entonces asegurar que si efectivamente hemos entendido o no. Entonces tienen la palabra. Ok, listo. Entonces, bueno, entonces vamos a ir continuando. Pues si, igual si hay alguna duda, si alguno no lee el ejercicio, pues me comenta, ¿no? Ahora, esto digamos en lo que es el tema de frecuencias, pero también podemos entonces manejar también lo que son el sumar. Aquí suma, digamos, pues nosotros generalmente vamos a manejar diferentes tipos de estándares, y una de las cosas que nosotros vamos a ver es que aquí nos vamos yendo ya, digamos, introduciéndonos un poco más a lo que es la parte ya de un poco más de lo que son bases de datos. Pues todavía no vamos a llegar allá, pero ya nos vamos a ir acercando. Entonces vamos a observar lo siguiente. Vamos a ver que en este sentido tenemos en la pestaña de contar punto, sumar, punto, sí, conjunto, ¿cierto? Vamos a tener nuestra base de datos de 100 registros y vamos a observar en esta parte, digamos, aquí vamos a incrementar el tamaño, ¿cierto? Y vamos a observar lo siguiente. Entonces aquí permítame, yo les amplío esto un poquito y demás. Entonces vamos a observarlo en este sentido. Resulta y pasa que cuando nosotros entonces estamos hablando de lo que es el tema de sumar, aquí es muy básico, ¿no? O sea, aquí digamos lo que es el tema, todas las ventas que hemos tenido en el año. Entonces vamos a decirle igual suma, ¿cierto? Abrimos el paréntesis y aquí vamos a seleccionar todos los números. Pues, aquí ya empezamos a seleccionar el valor de las ventas de todo, digamos, de todo el año. Pues suponiendo que esto es todo el año, pues vamos a generar esta parte. Bueno, entonces permíteme, sí, ahí está, listo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a sumar. Entonces seleccionamos aquí todos estos datos. Entonces igual suma, abro paréntesis y empiezo a tomar el dato del primero hasta el último, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, para que lo hagamos en ese sentido. Ahora en este caso vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya teniendo esta parte, esta suma, pues aquí que ya nosotros la tenemos en este sentido, vamos a cerrar el paréntesis. Entonces ya tenemos seleccionados los datos, hacemos enter y ya nos damos cuenta que el total de sumas de todo el año, pues suponiendo que este es todo el año, pues son 66.992.853. Ahora vamos a ver, digamos que en este caso, permítame, en este caso aquí yo le copio acá el formato, sumar sí. Entonces aquí es en donde empieza, digamos, todo a empezar a hacer operaciones un poco, en este caso un poco más complejas. Ahora el sumar sí es como otro de los condicionales sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces nos dice, venga, ¿cuánto fue el valor de las ventas que hizo Jaime Andrés? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel lo que va a hacer es tomar los datos de Jaime Andrés, en este caso, ¿cierto? Jaime Andrés, ¿cierto? Y al final entonces me lo va a sumar.
y me va a decir que en total pues fueron 13.500.000 y pico. Bueno, esto lo hago así, pues en forma de que es académico y porque es comprobación y porque pues es más fácil por 100 registros. Pero usted imagínese tener 1.000.000 de registros. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Igual sumar punto, sí, vea que ahí ya sale. Entonces abrimos el paréntesis. Aquí en esto nos va a pedir tres datos principales. Primero el rango y después criterio. Es decir, nos va a pedir primero, bueno, a quién es al que, o sea, quién depende, o sea, qué es lo que yo, o sea, a quién le voy a sumar, ¿cierto? Entonces nos elige un rango en donde están los datos que yo voy a sumar, o sea, en dónde están los datos que yo voy a tener en cuenta para poder sumar al final. Entonces yo le voy a decir, vea, sumar.si, abro paréntesis, vea, los datos están aquí desde C5 en este caso, ¿cierto? Todos estos datos, este es el rango en donde va a buscar, digamos, a Jaime Andrés. En este caso C5, C104 es entonces en ese sentido el rango que nosotros vamos a tomar. Entonces el rango de suma, perdón, el rango del criterio. ¿Dónde está el criterio? Que como necesitamos, o sea, en este caso, ¿dónde está Jaime Andrés? Listo. Está desde C5 a C104, en ese rango está todo. Listo. Muy bien. Ahora, el criterio. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar a Jaime Andrés. Pues en este caso, vamos a hacerlo, miren, comillas. Fíjense que dice Jaime Andrés, está con tilde, ¿cierto? Y aquí también Jaime Andrés está con tilde, entonces tengo que tener muy en cuenta eso, ¿no? Lo que yo les decía al inicio, ya cuando veíamos inicialmente lo que era formato condicional, es lo mismo que aplica para todo Excel. Tenemos que tener en cuenta, pues, colocar los datos tal cual. Excel no te va a exigir que tengas buena ortografía, pero sí que seas exacto. O sea, si no tienes buena ortografía y en este caso pues no estoy recriminando a nada, pues entonces no le ponga tilde a nada, o sea, no se complique. Recomendación especial es así personal, por favor, si utiliza todo mayúscula o todo minúscula, o si utiliza la primera mayúscula y todas minúsculas, tiene que utilizar siempre el mismo rango, o sea, es decir, tiene que utilizar lo mismo exacto, porque en esto Excel, o sea, aquí no hay lugar, pues ahí sí, como se dice, no hay lugar a errores. Esta organización no admite errores. Entonces eso es lo que sucede con esto, con Excel. Excel te va a decir, o usted me lo pone los datos precisos tal cual, o nada, o si no, empiece a llorar. Eso es lo que nos dice. Entonces aquí tenemos sumar, sí, tenemos el rango del criterio, el criterio como tal. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí yo les señalé rango, ustedes están viendo un poquito señalado, pues aquí me está diciendo que primero es el rango, luego el criterio, bueno, está aquí que es Jaime Andrés, es todo yo le pongo punto y coma, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente ya me aparece el criterio, así de Jaime Andrés. Ahora, finalmente me dice el rango de suma, entonces ahí sí yo le digo, bueno, ¿qué es lo qué es lo que yo voy a sumar? Entonces aquí ya con el punto y coma voy a seleccionar los datos desde el primer dato hasta el último. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sumar? Aquí están las ventas de todo el mundo, de María Antonia, de Jairo, de Jairo Alberto, de todos. Entonces aquí está el dato. Aquí empiezo, digamos, desde G5 hasta G104, que es en donde están todos los rangos. ¿Listo? Entonces, listo. Selecciono acá lo que es G104 y entonces empezamos a tener en cuenta esto, que ya tenemos rango de suma. Resulta que cerramos el paréntesis, ya tenemos los tres esos argumentos. Primero dónde está el rango del criterio, en dónde voy a buscar a Jaime Andrés, qué es lo que yo voy a buscar Jaime Andrés, y finalmente el rango de suma. Entonces cuando damos enter, miren que ¿te acuerdan los 13 millones que ya cuando lo filtramos? Ahí está. Entonces es este. Ahora,
Cosas que hay que tener en cuenta, este sumar.si va a funcionar solamente con un argumento, con un solo criterio, es decir, Jaime Andrés, no más. O sea, okay. Pero tranquilos. Aquí vamos a ver, vamos a empezar ahí a ver esta parte más interesantes. Y si nos dicen, venga, yo necesito saber las ventas de Jaime Andrés en el punto de venta B. O sea, nos acercamos aquí y nos damos cuenta que aquí tenemos, sí, Jaime Andrés, muy lindo él y todo. Vamos a mirar Jaime Andrés, muy bien, en el punto de venta B. ¿Sí? Él ha vendido en todos los puntos de venta, pero solo voy a ver, pues esto lo hago pues para que podamos probarlo, ¿no? Entonces mire, 7.880.000, eso fue lo que él vendió. Listo. Ahora vamos entonces nosotros, espérate, vamos a borrar. Sí, será que sí, no se me borró nada, espérate, control Z. Listo. Me estoy asegurando también. Bueno, aquí esas son esas ventas. Vamos a mirar. Entonces, mire, ¿cómo nosotros lo hacemos? Entonces, igual, suma punto sí punto conjunto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí hay algo cuando miramos así, cuando vamos a tener, ¿se acuerdan el rango de suma, que es lo que nosotros íbamos al final? Es curioso cuando es aquí sumar punto conjunto, lo que va a pasar es lo contrario. O sea, el rango de suma no te lo va a pedir al final, sino te lo va a pedir en este caso sí al inicio. Ahora, ¿por qué? Porque aquí tú vas a aplicar dos o más criterios, perdón. Es decir, que el primer criterio va a ser Jaime Andrés, ¿no? El segundo criterio puede ser punto de venta B. El tercer criterio puede ser, por ejemplo, pollo. ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto fueron las ventas de Jaime Andrés en el punto B a nivel de producto pollo? ¿Sí? Entonces ya son tres criterios. En este caso solo lo vamos a hacer con dos para poder probar cómo sería esto. Como ya lo hemos hecho. Entonces lo primero que me va a pedir en este caso siempre va a ser el rango de suma. Entonces aquí yo le voy a decir, vea, el rango de suma de los valores es este. Sí, que al fin en sumar puntos sí, y eso va a pasar también cuando veamos pues otras como contar puntos sí y demás va a pasar lo mismo. Entonces sumar siempre nos va a pedir el rango, entonces en promedio y eso, entonces siempre cuando es conjunto nos va a pedir primero el rango, ¿no? Entonces primero el rango de suma, que es lo que nosotros vamos a sumar. Ahora vamos a ver lo siguiente, y es que el rango de criterio 1, ¿cuál es? El rango, o sea, el primer criterio es Jaime Andrés. Entonces el rango de criterio 1 va a ser que vendedor acá. Entonces yo voy a seleccionar todo este rango. Fíjense que yo selecciono este rango. Entonces ahí lo están observando. Fíjense que ahí está. ¿Listo? Está aquí todo este rango. Y resulta que entonces vamos a tener en cuenta punto y coma. ¿Cuál va a ser el criterio 1? ¿Cuál habíamos dicho? Jaime Andrés. Entonces, entre comillas, Jaime Andrés. Recuerden que es texto. Es entre comillas. Listo. Ya tenemos el criterio 1. Si ustedes se dan cuenta, ahí podemos crear 3, 4, 5, lo que sea, pero entonces lo vamos a crear en este sentido. Ahora, vamos a seleccionar el rango del criterio 2. ¿Cuál es el punto de venta? Entonces, seleccionamos. En este caso, recuerden que lo separamos siempre con punto y coma, cada uno de esos aspectos. Entonces lo vamos a seleccionar. Recuerden que el rango es del criterio, listo. Entonces aquí lo seleccionamos, ¿cierto? Aquí vamos a ir aquí a la parte superior, vean, aquí estamos. Vean, Jaime Andrés, el rango del criterio. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio 2? Entre comillas, B. ¿Sí ven? Entre comillas.
Listo. Si hay que acá dice 3, ahí digamos, si ustedes observan ahí va a decir rango de criterio 3, criterio 3, rango de criterio 4 y así ustedes lo van a generar. En este caso solo vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a cerrarlo y vean, des en cuenta. ¿Sí? Cerramos el paréntesis. Vamos a observar entonces esta operación. Vamos a verla pues de esta manera. Permítame. Ya ve. Permítame que. Listo. Entonces vea, si ustedes se dan cuenta, sumar puntos y conjunto. Entonces primero me va a pedir que el rango de suma. O sea, entonces en este caso donde es la venta, o sea, qué es lo que yo al final voy a sumar. Ahora, teniendo en cuenta que, entonces me va a decir, bueno, yo voy a sumar, pero voy a tomar teniendo en cuenta qué cosa. Entonces primero Jaime Andrés, entonces aquí primero me va a pedir el rango del criterio y el criterio, que es Jaime Andrés. ¿En dónde puede estar Jaime Andrés? En C5 hasta C104, ahí está. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el segundo, ¿cuál va a ser? Desde D5, que es en donde está todos los puntos de venta, el A, el C, el D, el E y en este caso el B. Y entonces va a tener en cuenta que sea B solamente. Por eso es que va a suceder. Ahora, nos damos cuenta que si o sea, cuando no hay operaciones, porque acá se aplica, digamos, se aplica operaciones y demás, pero no necesita comillas. Pero si es texto o alfanumérico, es decir, que usted tiene un producto AR546, eso es alfanumérico, pues que combina texto y números. Entonces, en ese caso también utilizará comillas. Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta y por eso nos da esta respuesta. Entonces, el vendedor Jaime Andrés en el punto de venta B vendió 7.888.075 de los 13 millones que vendió en total. Entonces, aquí nosotros lo podemos tener en esta parte. Ahora, vamos a ir a lo que es el tema de contar. Aquí es saber cuántos registros hay. En este caso, pues lo vamos a hacer, digamos, también pues puede ser de César Augusto, o también lo podemos hacer cuántas ventas se hizo, cuántos registros de venta. Entonces hizo 5, 6, 7, 8 ventas. ¿Cuántas veces aparece? Entonces vamos a mirar cuántos registros de César Augusto hay. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, vamos a observar aquí lo siguiente. Y es que si nosotros acá entramos, ¿cuántos registros hay? En este caso 20 de César Augusto. Estos son los 20 registros de César Augusto. Vamos a observar esta parte, ¿no? Entonces vamos a mirar igual, contar, ¿cierto? Aquí, permítame un segundito, espérate. Sí. Entonces aquí miren la comprobación, vamos a mirar, observar, listo. Entonces ven, vamos a mirar igual, contar, punto sí, ¿cierto? Entonces vea, así que ahí ya está. Entonces el rango, ¿cuál va a ser el rango? Va a ser este. Permítame un segundito, permítame un segundito, ya, listo. Entonces contar el rango, ¿cuál va a ser? Va a ser este rango. Entonces va a ser este vendedor. Pues aquí lo vamos a seleccionar todo, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo todo. Ese es el rango, o sea, son los 100 registros. Ahora vamos a observar lo siguiente. Aquí yo ya tengo este registro, aquí ya tenemos esta parte, y entonces cuando nos vamos ya punto y coma, o sea, ya lo tenemos ahí seleccionado, nos va a pedir el criterio. Entonces, criterio, vamos a irnos. ¿Cuál va a ser entonces el criterio de nosotros? César Augusto. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Resulta
que el criterio, como va a ser César Augusto, voy a ponerlo en texto. Entonces César, como no le puse tilde la E, pues lo dejo así. Entonces, para que nos demos cuenta, Augusto, listo, César Augusto, entonces entre comillas, entonces ahí nosotros ya lo tenemos. Y lo que nos vamos a dar cuenta es lo siguiente, y es que ya tenemos el criterio, cerramos el paréntesis y nos va a dar 20. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener, cuántos registros o cuántas ventas hizo, digamos, cuántas ventas hizo César Augusto, listo, es esa. O digamos, para seguir en el mismo orden, cuántas fueron las que hizo Jaime Andrés. Entonces lo cambiamos, entonces aquí vamos a cambiarle no César Augusto sino Jaime Andrés. En este caso pues él también hizo 20. Vamos a probarlo, vamos a ver si en este caso pues vamos a mirar aquí en la parte superior cuántas fue las que hizo Jaime Andrés. Creo que todos hicieron, en este caso sí hicieron esto, ¿sí? 20 registros para entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, digamos, en este caso, para poder entonces observar estos datos. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando nosotros entonces vemos lo que es la parte de las ventas y demás que tiene cada una de las cada persona. Entonces ahí vemos contar.sí, vemos el rango y vemos el criterio para poder entonces hacerlo. Esto es importante que nosotros lo vayamos practicando. Ahora, una de las desventajas que yo pues a veces que uno sí nota, digamos, como tal con el tema de las de Excel, digamos, con el tema del manejo de fórmulas y demás, es el hecho que pues como el programa inicialmente, como ustedes saben, pues esto lo crearon fue en Estados Unidos. Este programa es, pues imagínense cuántos años por la empresa Microsoft. Esto de todas formas, aunque nosotros tenemos el inicio, el insertar y tenemos una cantidad de botones que pueden estar en español, una de las cosas es que muchos de estos comandos pues están dentro de un contexto americano, o sea, pues sí, o sea, está en español y tú puedes entender, pero hay mucho de esto que está, digamos, en un contexto que es americano, o sea, en el contexto de cómo ellos entienden, algo así como cuando nosotros hablamos de la temperatura, que aquí es grados centígrados, o sea, grados Celsius, y allá es grados Fahrenheit. Entonces más o menos algo así parecido pues pasa con esto, y es que mucho del contexto de lo que está aquí en Excel es por el contexto también americano, no está, digamos, adaptado a nuestro contexto latinoamericano y mucho menos pues a nuestro contexto nacional frente a cómo nosotros concebimos la información. Entonces pues siempre, o sea, a pesar de que digamos, si usted se va a cualquier parte del mundo que tenga pues un Office, va a tener esto, de todas formas el contexto siempre se va a ver, y eso en el sentido de que la formulación pues va a pasar eso. Ahora, no es que yo me esté quejando ni nada, sino que a veces comprender que como por ejemplo cuando hablamos de frecuencias, ¿sí? Que no habla sobre el tema de rango y criterios, sino que habla de datos y habla de otros conceptos, y es por eso, porque mucho de esto, aunque se ha traducido y usted puede ver muchas cosas que están en español y que están, digamos, en nuestro contexto, en la lengua española, inclusive pues en el contexto latinoamericano, o a veces de pronto pues escasamente el colombiano, lo que no puede observar es que le toca a uno realmente practicar mucho y tener muy claro es de dónde, digamos, se determinan los datos. ¿Por qué? Porque cómo, digamos, hacer para que no tengamos esos diferentes tipos de errores. Esa, digamos, es la recomendación que siempre se tiene, o sea, tener en cuenta de que eso, aunque ha sido traducido en el español, mucho de estas fórmulas y demás, porque si usted, por ejemplo, se va aquí a insertar a lo que es la parte de fórmulas, aquí en esta parte pues espérate, aquí en las fórmulas, aquí cada uno de estos bloques de fórmulas que nosotros estamos viendo algunas de ellas y que vamos a continuar viendo algunas de ellas, pues
usted puede observar que no son todas una gran cantidad, entonces imagínese llegar y traducir, o sea, y transformarla también en un contexto es un poco difícil. Por eso también usted puede encontrar muchas de estas fórmulas que tienen la descripción, inclusive con el ayudante de Excel, tú tampoco vas a entender muchas veces porque no está ubicado en ese contexto. Entonces, por ende, ¿por qué le digo esto? Porque pues es necesario siempre practicar y demás. De hecho, si ustedes lo notan, toca entonces estar verificando. Ahora, vamos a empezar a trabajar algo que se llama el aleatorio entre y lo que es la herramienta de concatenar. El aleatorio entre es para poder entonces seleccionar datos de números de forma al azar. Entonces esta fórmula, digamos, te va a servir a ti. Por ejemplo, si tú quieres, digamos, codificar diferentes tipos de producto y demás y con números, entonces tú lo puedes hacer a través de eso, o sea, rápidamente. Inclusive pues si hay una rifa o demás, pues puedes utilizarlo, digamos, en esa parte. Vamos a observar entonces cómo se utiliza el aleatorio entre. El aleatorio entre te va a permitir entonces poder utilizar estos datos, utilizar, digamos, los datos dentro de una frecuencia. Entonces aquí aleatorio.entre, ¿cierto? Así es como va a funcionar. Y entonces un límite inferior, digamos, números que van a estar, por ejemplo, del 23, por ejemplo, al 34. Usted hace esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Toma un límite inferior, que en este caso sería 23, uno superior que sería 34. Y si ve que da 28, si usted lo presiona otra vez, 30 y va cambiando, pero nunca va a ser menor a 23 ni tampoco superior a 35. Esa es la forma en la que usted pues va a funcionar con el aleatorio entre. Listo. Aquí vamos, eso digamos en ese sentido con el aleatorio, digamos esto es bueno, digamos que usted hace una rifa y entonces bueno, usted llega y el computador es el que va a decidir una rifa, entonces usted tiene 10 personas, entonces de 1 y 10, listo, entonces usted le dice a las personas que seleccionen, bueno, están ahí, selecciona cada uno un número, 4, 5, 6, 7, bueno, cada una un número y entonces quien gana la rifa es el que escogió, el que dijo el número 3. Listo. Inclusive, no, que vamos a volverlo a hacer. Listo, entonces ganó el 8. Esa es la fórmula del aleatorio. Aquí dice usted, ahora, esto, cada vez que vamos dando enter, o sea, que voy haciendo enter, sí que esto empieza a cambiar, vea. Así que aquí yo estoy presionando F2 para editar y cada vez que yo doy enter, sí que va cambiando, esto va cambiando automáticamente. O sea, esto es una de las fórmulas que usted utiliza y que pues le permite ir cambiando los números. Entonces, para que digamos que usted le da un código y que ese sea el mismo para siempre, entonces usted deberá control C, en este caso copiar, y aquí en el pegar usted le va a seleccionar que pegar valores. Entonces ya se elimina la fórmula, como en este caso, y si usted se da cuenta ya es 1 nomás, entonces ya ahí queda quieto, no se modifica. Ahora vamos a utilizar vamos a ver dos cosas a continuación que son muy interesantes. Una, lo que es la fórmula del concatenar, y otra, lo que es la inteligencia artificial. Sí, ustedes van a decir, ¿cómo así que inteligencia? Sí, vamos a utilizar aquí inteligencia artificial en Excel. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a mirar la fórmula de concatenar. Resulta que hay situaciones, así como se dice en la vida, en las cuales nos entregaron un listado como este: primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Pero resulta que usted tiene que llegar y entonces hacerlo, digamos, hacer el listado así como está aquí en la comprobación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para hacerlo de forma? Porque, o sea, la forma más manual, y ahí sí, digámoslo así, pues
más dispendiosa, es entonces hacerlo a mano. Luis Fernando González Peláez. Listo, eso sería, digamos, y empezar así a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para hacerlo más rápido, vamos a incrementando pues el nivel. Entonces, no lo hagamos así, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a borrarlo y voy a anotar entonces en este caso, permítanme un segundito, voy a ampliarle el tamaño pues para que ustedes lo puedan observar. Y aquí entonces lo voy a ampliar un poco más. Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, igual, concatenar, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a utilizar la fórmula de concatenar. Listo. Entonces aquí voy a disminuirla un poquito para que no. Listo. Entonces igual, concatenar. Y voy a abrir. Ahora, si usted se da cuenta, aquí nos va a pedir texto 1, texto 2, texto 3. Ahora, usted puede hacer lo siguiente. Selecciona aquí punto y coma. Si ve, vea, escogí Luis, punto y coma, escoja aquí donde dice Fernando, es punto y coma González, punto y coma Peláez, ¿cierto? Y entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente, cerramos el paréntesis y listo. Pero resulta de que, pues, hombre, ¿cómo vamos a hacer esto así unido? Muy sencillo. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Entonces voy a borrarlo otra vez. Listo. Concatenar B5, punto y coma. Voy a ponerle texto así. ¿Sí ven? Vean. Comillas, espacio, comillas. Punto y coma. Fernando. Entonces, pues en este caso sería la C5. Entonces, comillas, espacio, comillas, punto y coma, D5, comillas, espacio, comillas, punto y coma, Peláez. Listo. Entonces cerramos. Entonces vean, Luis Fernando González Peláez, y lo podemos reproducir hacia abajo y no pasa nada. Muy bien, o sea, un trabajo es nada más programar la primera y ya de una vez entonces ya tiene la segunda. Eso está muy bien, pero resulta que hay otro método que nosotros podemos también utilizar, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, digamos, esta parte, pero también podemos utilizar otro. ¿Cuál va a ser ese? Vamos a mirar lo siguiente. Entonces yo voy a, y aquí es en donde vamos a utilizar, aquí digamos, digamos concatenar, pero aquí vamos a utilizar otra más creativa. Primero lo que vamos a hacer, pues para poder utilizar inteligencia artificial, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer, entonces, voy a anotar el segundo dato. Entonces aquí lo voy a hacer Luis Carlos, ¿cierto? Pérez García. Entonces ahí lo copié, miren que no tiene tilde, Pérez García, no tiene tilde en IA, no, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí. Resulta que Excel en este sentido utiliza lo que se llama la inteligencia, lo que es la inteligencia artificial. Bueno, creo que aquí no me va a servir aquí no, ¿sí, no? Esto tiene que ser casi que ahí al lado. Entonces vamos a mirar. Entonces, ponle cuidado. Entonces, aquí va a ser Luis. Bueno, vamos a ponerlo desde acá, desde arriba, para que no vayamos a fallar. Entonces, Luis Fernando González, vean, ¿sí? González Peláez. Listo. Entonces vamos a observarlo, digamos, de esta manera. Resulta que Excel utiliza inteligencia artificial al respecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Vamos a irnos a lo que es el tema de datos, ¿cierto? Y vamos a utilizar lo que es relleno rápido.
¿Sí es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Resulta que Excel dijo, venga, usted el patrón que tiene aquí es que usted, o sea, el valor de la celda B5 con la C5 y demás, y entonces formó esto, con el espacio y todo. Usted lo que quiere hacer es esto, ¿verdad? Entonces es esto como se llama inteligencia artificial, porque eso lo hace a través de esta parte. Entonces eso es el relleno rápido. Entonces tienes que tener un patrón para hacerlo. Ahora, con esto sí que ahí sí es como la maravilla. Entonces tú puedes hacerlo de una manera pues automática de esta manera. E inclusive vas a darte cuenta de algo, digamos algo que uno va a poder, digamos, hacerlo en este sentido, y es lo siguiente. Entonces voy acá, por ejemplo, a tomar lo que son los datos, ¿cierto? Aquí van a estar así. Entonces vean, fíjense que vamos a hacer lo contrario. No, que es que está todo unido, porque eso siempre pasa, ¿no? O sea, aquí entre más se complica muchas veces las cosas, y cuando, ahí sí como se dice la ley de Murphy, cuando uno necesita de una manera se lo dan de la otra, y cuando lo necesita de la otra se lo dan de esta manera. Entonces eso es fácil. Entonces tranquilo, así como dijo el pastor ya el de Pares, brasilero, para de sufrir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que nos van a pedir, no, es que colóquenmele nombres y apellidos. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero es tener en cuenta que toca hacerlo, esto sí lo toca hacerlo pues uno a uno, no se puede hacer automático todo, toca hacerlo uno a uno. Pues, digamos, aquí está Luis Fernando y aquí González Peláez, aquí va bien. Ahora, pero para el relleno rápido hay que seleccionar es uno por uno, no me puede hacer, listo. Entonces, relleno rápido, mire lo que va a pasar. Entonces, si ve, vea, Luis Fernando, Luis Carlos, Luis Alberto, César Augusto, si ve que el tema, ahora vamos a hacerlo de la misma manera con los apellidos. Entonces, Pérez García, bueno, aquí pasó algo. ¿Sí ve? Entonces Méndez, Gutiérrez, Garcés, aquí ya digamos lo tenemos de esta manera, ¿sí ve? Entonces aquí nosotros lo podemos hacer en este sentido. Entonces vean, Aguirre Tenorio, no sé qué es lo que pasa, bueno, aquí ya Mugles, ya, se ve que aquí pasa, aquí nosotros lo estamos, aquí, espérate, se me olvidó lo puesto. Pues aquí ya nosotros lo podemos hacer de esta manera. Se supone que si Pérez García, entonces ve, ¿sí ve? Pérez, aquí está Pérez García, pues aquí ya debería González Peláez, entonces Pérez García. Entonces vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Generalmente sí funciona, y lo que preciso ahora me quiere hacer quedar mal, pero digamos este sí es el propósito al respecto, ¿no? Entonces miren, aquí llegamos González Peláez, exacto. Entonces miren, Pérez García, para seguir el patrón. Entonces aquí vean, lo hacemos de esta, bueno, aquí solo nos permite con uno, vamos a hacerlo con este, pues para tenerlo en cuenta, siempre tenerlo pues ahí en cuenta. Entonces Garzón Méndez, aquí vea Camacho Ávila, aquí pues aquí nos tuvimos este error precisamente. Generalmente eso sí se los digo, sí, siempre me ha funcionado, me ha tocado hacer, pues esto lo he aplicado muchas veces con lo que son los eventos de divulgación tecnológica, y nunca he tenido problemas. Pues ahí sí, como se dice, les muestro aquí un momentico, que sí quiero mostrarles, pues para verle, digamos, el ejemplo de lo que yo hago al respecto. Entonces, sí, 34, vamos a irnos a la 34, permítame, yo les muestro aquí pues para mostrarles el ejemplo, porque preciso ahí me falló, pero bueno, aquí por ejemplo, miren, vamos aquí por ejemplo
aquí estamos, aquí esto digamos son eventos de divulgación tecnológica, aquí entonces están los participantes. Y si usted se da cuenta esto lo he hecho, digamos, vea, si ve que acá sí, digamos, aquí sí funciona. Aquí siempre me va a funcionar porque estos datos, digamos que es lo que me pasa a mí, me han pasado los datos desafortunadamente unidos, entonces yo los puedo separar porque me piden es así, me los pasan unidos, entonces yo ya los coloco pues de esta manera. Entonces eso digamos hay que tenerlo en cuenta, pues esa es la aplicación. Aquí no sé, aquí lo que nos sucede, pues tendría que hacerlo. Vamos a mirar si aquí no funciona de manera distinta, ¿no? Entonces eso es para que nosotros aquí lo tengamos en cuenta, pero digamos ese es el propósito por el cual así funciona. Vamos aquí ya puedo decir entonces González González, si está bien escrito, y Peláez. Entonces aquí nosotros lo utilizamos de esta manera. Aquí sí, vea, hice algo mal abajo, pero digamos aquí ya está aquí en la comprobación, vea, Aguirre Tenorio, Vélez Murillo, si se dan cuenta. Entonces aquí es eso, en esa parte no sé si, o sea, tengo aquí qué fue lo que pasó. Luis Fernando González, claro, vea, sí, vea, aquí estuvo, claro, ahí estaba, vale, cuidado, con razón, es que ahí está. Entonces por eso, claro, si ven lo que me pasó ahí, porque me equivoqué en la escritura, entonces claro, por ende por eso es que no me está dando un resultado loco. Entonces por eso hay que tener en cuenta es eso, vea, González Peláez, ahí sí va a salir todo, porque ¿cómo me va a salir? Exacto. Entonces vea, ahora sí ya todo sale bien bonito, vale, cuidado, relleno rápido, y claro, ahí ya lo tenemos, vea, así de Gutiérrez Garcés y demás. ¿Cuál fue el error aquí? Que yo le puse no Peláez, sino que le había puesto otro error ahí. Entonces siempre hay que tener en cuenta, o sea, ahí es donde digo, o sea, tienen esto, pero hay que escribir muy bien el nombre, pues para que no nos vaya a dar errores, porque pues Excel lo que hace aquí es utilizar inteligencia artificial, pero obviamente con los patrones pues ya más claros en este sentido. Espero que yo sé que esta herramienta más que nada les va a servir mucho de ustedes, porque a veces o tenemos que unificar datos o tenemos que dividirlos, entonces aquí lo podemos hacer. Ahora, ¿cuál es la desventaja, digamos, en estos casos? Por ejemplo, digamos, es muy bueno, digamos, si tú tienes los datos completos, digamos, como el tema de nombres, que es algo que, digamos, generalmente pasa. Si tú tienes los nombres, digamos, completos, pues es un punto a favor. La desventaja es cuando sí no hay nombres compuestos. Por ejemplo, como decir Leandro Garzón Gutiérrez. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar con inteligencia artificial? Que me va a aparecer en nombres Leandro Garzón y en apellidos y demás. Vamos a observarlo, digamos, en ese caso. Digamos, voy a borrar esto, digamos, permítame, pues para que ustedes se den cuenta para que ustedes pues también lo hagan. Igual ustedes lo cuadren, digamos, Leandro Garzón Gutiérrez, digamos. Entonces vamos a fijarnos. Entonces vean, Fernando. Miren lo que va a pasar con mi nombre en estos casos, pues porque para que lo tengan en cuenta, que pues les toca revisar, ¿no? De todas formas, o sea, miren, de todas formas el hecho que les facilite el trabajo significa que tienen más tiempo para revisar y equivocarse menos. Ahora, sí, vean, Mónica Liliana, pero sí que parece Leandro Garzón, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y le toca a uno hacer esto. Ahora, lo mismo aquí, entonces, ¿por qué? Porque sigue un patrón. Y si usted le da relleno rápido, mire lo que va a pasar ahí. Entonces vamos a irnos abajo en la parte inferior y usted se va a dar cuenta de eso. ¿Listo? Entonces Garzón Gutiérrez. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta pues para usar. Espero que les sirva mucho, digamos, a ustedes. Esto se llama inteligencia artificial, que ya hace a través del relleno rápido, porque lo supone que hace el análisis. Pero bueno, aquí sí salió Garzón Gutiérrez, ¿no? Aquí sí tuve, pero vea, sí que acá Leandro Garzón me toca acomodarlo. Entonces esa es la desventaja que nosotros tenemos en este sentido. Bueno, vamos a mirar
así rápidamente quiero mirar cómo vamos con el tema de cronograma propuesto, ¿no? Igual vamos a verlo todos los temas, pero vamos a ver cómo vamos. Entonces, funciones lógicas, vea 14, 16, otro tipo de funciones. Ya vamos entrando a lo que es el tema se supone que es el tema de buscar para la siguiente sesión. Pero efectivamente vamos a mirar, claro, sí, miramos jerarquía, promedio, financiera y demás. No, eso salimos rápido de estos temas, no se preocupen porque ahí ya, de acuerdo, digamos ahí a lo que ya vamos haciendo. Igual todos los temas los vamos a ver, no se preocupen con eso. Todo esto lo vemos, esto vamos saliendo pues en esa parte. Concatenar, vamos a mirar, miren, vamos a mirar que aquí en concatenar, entonces encontramos esta disposición al respecto. Bueno, esto digamos en este sentido. Ya aquí vamos a mirar, digamos aquí lo que es el tema de jerarquía. En jerarquía, bueno, perdón, qué pena, antes que nada. No sé si tenemos alguna duda, digamos así, al respecto o demás en este sentido. No sé si de pronto tenemos alguna duda, algo que queramos de pronto ahí aclarar o demás, o si todo queda claro. Por favor me confirman en este caso mientras estoy aquí pues dándoles lo que es el tema de la asistencia, ¿no? Ya les he enviado digamos lo que es el tema de asistencia de nuevo, lo que es el tema pues la lista de reunión y la lista de reproducción de YouTube. Entonces para que lo tengamos ahí, yo lo voy a copiar y voy a pegarlo así de nuevo para que lo tengamos ahí en cuenta. Listo, aquí lo tenemos, listo. Ahora vamos a mirar en estos últimos minutos esta parte de jerarquía. Entonces jerarquía, vamos a tener en cuenta qué es la jerarquía en este caso. Vamos, ahí ustedes tienen el ejemplo y demás, y yo aquí, bueno, también este ejemplo, digamos aquí de jerarquía, es cuando nos van a organizar las posiciones de los documentos, ¿cierto? Entonces vamos a hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de esta función de jerarquía, debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones, y es los datos que vamos a organizar y o sea, que vamos a evaluar en relación a unos datos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a poner cuidado. Entonces igual jerarquía, listo. Entonces vamos a poner, ahora, ¿para qué es esta función de jerarquía? Para saber, por ejemplo, usted necesita saber en este caso esta venta que hizo María Antonia el 5 de enero de 2019, en qué posición queda, digamos, en orden ascendente o descendente, teniendo en cuenta las demás ventas. O sea, saber, digamos, el posicionamiento de las ventas, digamos, saber cuál es la mayor, cuál es la menor, o sea, todo eso. Por ejemplo, entonces el mayor número, el menor, entonces por esto, digamos, es una fórmula que es como tal es numérica. Entonces lo primero que nos va a pedir, digamos, como tal, es la celda que vamos a evaluar. En este caso vamos a evaluar es esta, ¿sí? Entonces eso es lo primero que nos va a pedir. Lo segundo que nos va a pedir punto y coma es la referencia, o sea, en relación a qué datos. Entonces, ojo, tú vas a seleccionar todos los datos, incluido el que seleccionaste inicialmente, ¿cierto? Mira, vas a seleccionarlos todos. En este caso, vas a seleccionarlos todos absolutamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que, como tú vas a seleccionar la jerarquía de todos estos 100 registros, de los otros 99 que hay aquí, tú lo que necesitas que cambie cuando tú la vayas a reproducir en cada una de estas celdas, ¿cierto? Cuando la vayas a reproducir en cada una de estas celdas, lo que necesitas que cambie solamente es esta, ¿cierto? Lo que es el número, pero la referencia no. En este caso, digamos, cuando hablamos de la referencia, es necesario entonces, cuando tomamos estos datos, darle F4. Entonces, ¿para qué F4? Para que quede constante los datos así. ¿Dónde está el F4? El F4, entonces lo vamos a ver que está aquí, miren, F4, ¿sí? Entonces lo presionamos en cada uno de estos datos, en referencia aquí,
y nos va a pedir entonces punto y coma, si ustedes se dan cuenta, un orden ascendente o descendente. Entonces descendente es de la venta, digamos, del número mayor al menor, y ascendente del menor al más al mayor, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso. Digamos, vamos a hacerlo descendente, vamos a darle aquí 0 y nos damos cuenta efectivamente que está en orden, en este caso en orden descendente, está en el puesto número 49. Ahora, si dijéramos en este caso, por ejemplo, en el orden que fuera en orden, el otro orden que sería, digamos, en este caso ascendente de menor a mayor, sí que está en el puesto 52. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta dependiendo de las necesidades. Entonces, en este sentido, pues aquí ya ustedes, como tienen esto fijo, miren, como tienen esto fijo, ustedes se dan cuenta que efectivamente cuando desciende aquí los datos, ustedes se dan cuenta de lo siguiente, se dan cuenta de esto. Si ve que sí, cambia, aquí era G5 y cambia a G6, pero este sigue siendo de G5 a G104 como era en la anterior. Y vamos a mirar también este caso, también si ve, cambia ya en este caso a G7, de G5 a G104. Bueno, por el tiempo y también por las obligaciones que también ustedes tienen a nivel laboral, vamos a cortar aquí. No se preocupen porque los otros temas los vamos avanzando pues rápidamente. Digamos, lo vamos haciendo. Espero de que pues cualquier duda o demás pues lo hagan. Yo estaré subiendo lo que es el tema de video pues ahorita, yo creo que ahorita en la tarde mediante estaré subiendo este video, y con eso pues quedamos en este sentido. De antemano quiero agradecerles pues por su presencia el día de hoy, por la oportunidad, y cualquier pregunta, si tienen, ahí digamos vayan mirando lo que ustedes trabajan a nivel laboral, y si puedo digamos ahí ayudarles a eso, aprovechemos estos espacios también para ello. ¿Listo? Entonces, para que no se preocupen al respecto, esto digamos lo vamos trabajando. Si voy muy rápido, muy despacio, pues me comentan y le vamos haciendo. Igual todo esto lo vamos viendo. O sea, esto ya empieza después de que salgamos, ya empecemos a mirar lo que busca y referencia. Todos los temas los demás ya son un poco más rápidos. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias y muy feliz resto de día y feliz fin de semana. Muchísimas gracias.